Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El no de Dios. Invita a considerar, pensar, reflexionar, entrar en razón. 12ª y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Salva en este día. Amados, lejos esté de Dios la iniquidad, la maldad, la injusticia, y del omnipotente la impiedad, porque Él pagará al hombre según su obra. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Escrito está en el libro de Job, capítulo 35, del verso 5 al 8. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Escucha con atención porque ya hoy se termina esta parte, esta enseñanza, y es muy importante. Dice aquí el Señor en boca de Job: mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. O sea, te quiere decir el Señor, ten presente en tu corazón que así como las nubes son más altas que tú, Dios es superior a cualquier hombre. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Mira. Y ten presente también en tu corazón que desde Adán todos los hombres hemos pecado. ¿Qué hemos logrado contra Dios? Nada. Él sigue siendo el mismo Dios. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Así seamos rebeldes hasta el límite de nuestras vidas, ¿qué le podemos hacer a Dios? Antes, al contrario, a la inversa, Él es el que ha logrado en nosotros mucho bien, el que puede obrar bien en nuestras vidas. Si fueres justo, escúchalo bien, ¿qué le darás a Él? Al contrario, Dios es el que nos hace justos. Ninguna persona es justa de naturaleza. Todos, vuelvo y te digo, hemos sido pecadores desde Adán. Sigue cuestionando, ¿o qué recibirá Dios de tu mano si fuéramos personas justas? Nada. Antes es Él el que nos da todas las cosas. La vida, el ser, el trabajo, todo nos lo da Dios. Al hombre como tú, pecador, dañará tu impiedad. Daña el hecho de que no tengas piedad contra tu prójimo, por los juicios y por los castigos. Y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. O sea, a tu prójimo, en cambio, sí le aprovecha la justicia que aprendes en
Escrito está en Primera de Crónicas capítulo 4, verso 10. E invocó Jabes a Dios diciendo: oh, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y si me dieras bendición. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mira, entonces, debido a todo esto que hemos estado viendo por el pecado en nosotros, y que a veces somos más incrédulos que tener fe en Dios, dice aquí que invocó Jabes, así como puedes invocar tú, como puedo invocar yo a Dios diciendo. Mira, invocar quiere decir pedirle ayuda a Dios. Y cuando uno le pide ayuda a Dios, tiene que estar dispuesto a acogerse a la ley de Dios. Escúchalo bien. Todo aquel que le pide ayuda a Dios tiene que tener la disposición a acogerse a su ley, porque de otra manera Dios no te va a ayudar. Dice, orando le dice Jabes: oh, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal. Para librarnos de mal tenemos que acogernos a la ley de Dios, para que no me dañe, o sea, no me perjudique el mal que yo haga y perjudique a los demás. Y si me dieras bendición, cuando recibimos bendición de Dios, cuando entramos en acuerdo y comunión con Él. Mira. Y le otorgó Dios lo que pidió, le concedió Dios lo que pidió, por la misma disposición del corazón a estar de acuerdo y en comunión con Dios. Mira. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 6, verso 40, capítulo 106, versos 6, 43, 3 y 30. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Mira, dice aquí en el libro de los Salmos el Señor: pecamos nosotros como nuestros padres, o sea, el pecado ha venido por maldiciones generacionales. Vuelvo y te digo otra vez, desde Adán, todos hemos sido pecadores. Entonces, estos que están confesando sus pecados a Dios le dicen: hicimos maldad, injusticia, nunca hemos tenido piedad para con nuestro prójimo. Ellos, refiriéndose el Señor a estas personas, se rebelaron contra el consejo de Dios. Cuando Él dice no en su mandamiento, ellos sinceramente dijeron sí, desobedecieron e hicieron lo que Dios les había prohibido y les había mandado a no hacer. Entonces, ¿qué pasó? Dice, y fueron humillados por su maldad. En los juicios de Dios, entonces fueron sometidos a su pecado, quedaron esclavos del pecado. De allí que todos hemos sido pecadores, esclavos del pecado, muertos espiritualmente. Entonces le dice el Señor, contrariamente a los obedientes, dice: dichosos los que guardan juicio, que por su conciencia siempre se inclinan a hacer el bien, los que hacen justicia en todo tiempo. Escúchalo bien, no es hasta cuando se canse, sino en todo tiempo. ¿Qué pasa? Dice, entonces se levantó Finehés e hizo juicio, tuvo buen discernimiento y se detuvo la plaga. Mira, cuando uno obra conciencia, cuando uno obra justicia de Dios, entonces las enfermedades se detienen, las aflicciones se detienen, los infortunios se detienen. Pero hay hermanos en las congregaciones que siempre uno los ve enfermos, uno los ve en aflicción, uno los ve en infortunios. ¿Por qué? Porque sencillamente no están obedeciendo a Dios. Están siendo incrédulos con Dios. Dios les está diciendo no hagan
y ellos están haciendo, llevando la contraria a Dios. Escrito está en el profeta Daniel capítulo 6, verso 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Tremendo. Dice aquí el Señor en boca de Daniel. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas. ¿Quiénes son esos? Las personas que gobiernan en las naciones, que tienen el poder, la grandeza y los lujos. Entonces estos buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, así como hacen con todos nosotros los cristianos, que somos cartas leídas. No ha de faltar quien esté buscando ocasión de nosotros para acusarnos. Y dice aquí, en lo relacionado al reino, en las leyes terrenales. Porque ellos están pendientes de nuestras acciones, de nuestras obras, para acusarnos. Mas, referente a Daniel, no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre fiel, constante y exacto en los mandamientos de Dios. Y ningún vicio, o sea, ninguna manera de hablar, ninguna mala manera de hablar, ni falta fue hallada en Daniel. Entonces dijeron estos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en relación con la ley de Dios. Eso quiere decir que la ley de Dios es muy superior a las leyes terrenales. El que cumple la ley de Dios está sobrado en lo referente a las leyes terrenales. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 22, verso 3 y 11. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Mira, qué bendición. Dice aquí Dios en boca del rey Salomón: el avisado ve el mal. ¿Quién es el que ve el mal? El que está atento a la voz de Dios, a su consejo, a su dirección, a sus recomendaciones. Esas personas vemos el mal y ¿qué pasa? Y se esconde, o sea, se guarda en su corazón. Y allí que la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mira, mas los simples, ¿quiénes son los simples? Las personas incrédulas, como Adán, que no le creyó a la sentencia de Dios cuando participara del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así pasa con muchos cristianos, que Dios está hablando de juicio, de castigo, y son simples, no quieren creer, son incrédulos. Entonces estas personas pasan y reciben, quiere decir, sufren el daño, sufren el juicio, y por el juicio los castigos, y por los castigos las aflicciones y los tiempos de angustia y calamidades. Por eso dice el Señor: el que ama la limpieza de corazón, o sea, el que continuamente está sacando de su corazón el pecado, confesándolo a Dios y pidiéndole a Dios gracia. Dice: por la gracia de sus labios, por las palabras agradables de su boca, tendrá la amistad de Dios. Qué bueno es ser amigo de Dios, que es todo lo contrario a estar de enemigos por cuestión del pecado. Si somos amigos de Dios, vamos a tener esa buena relación de padre a hijos, vamos a tener muchas bendiciones. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.